Buenas tardes a todos los presentes. Soy Blanca Rosa Calero. Vamos a continuar en esta sesión número 11, hablando del arreglo directo, siempre de la unidad número 6. Los puntos a tratar son la huelga, el paro, el concepto de negociación directa, lo que tiene que ver con la naturaleza y características de la negociación y cómo es el procedimiento para el inicio de esa negociación. En primer lugar, los objetivos a abordar en esta unidad, estamos hablando que corresponde a analizar las diversas formas de organización sindical, detallar lo referido a los conflictos colectivos del trabajo, su característica y consecuencia, que ya lo hemos visto en las sesiones anteriores, siempre de la unidad número 6, y conocer el procedimiento para la negociación en caso de conflictos colectivos, y vamos a hablar sobre el pliego, el proceso de arreglo directo, que es el pliego petitorio. Hablamos de arreglo directo, en este caso, o negociación directa, es un tipo de solución de los conflictos en donde estamos hablando de dos o más personas que buscan o trabajan en la solución de su problema o previenen un conflicto futuro, ¿ya? Sin la intervención de terceros. Ese acuerdo final se deja por escrito en un contrato de transacción. Cuando hablamos de las relaciones laborales, donde se abordan las interacciones entre empleadores y empleadores y sus respectivas organizaciones, también influidas por las intervenciones gubernamentales en el trabajo o que surgen fuera de la situación laboral, y en este caso también hablamos de los sindicatos que pueden representar directamente al empleador o a empleadores las peticiones y quejas que estimen conveniente antes de iniciar los procesos de conciliación. Esto se podrá celebrar en convenciones colectivas, las que serán presentadas, en este caso ante el Ministerio del Trabajo, para verificar si llenan los requisitos y leyes para su perspectiva de inscripción. ¿Qué tenemos aquí? Ese arreglo directo puede ser entre dos empleadores, entre varios empleadores o entre los mismos trabajadores con su empleador, ¿ya? Eso tiene que ver con los convenios colectivos, ¿ya? Con las cláusulas que se establecen en los convenios colectivos cuando se ha presentado un desacuerdo o no se está cumpliendo con ese convenio colectivo, de lo cual uno de los primeros pasos para la negociación es el arreglo directo. También se podrán celebrar convenciones colectivas, la que estará presente ante el Ministerio del Trabajo, serán presentadas en este caso ante el Ministerio del Trabajo, que verifican si llenan los requisitos de ley para su respectiva inscripción, cuando hablamos de los convenciones colectivas, ¿ya? Esto tiene que ver con la que acuerdan los sindicatos, ¿ya? O confederaciones sindicales. Dentro de esas facultades y funciones hablamos de los sindicatos, que tienen la facultad de celebrar convenciones colectivas de trabajo y ejercen las acciones legales para garantizar ese cumplimiento. Es ahí donde tenemos que los sindicatos que representan a los trabajadores pueden arreglar, ser parte de ese arreglo directo en pro del trabajador con el empleador, ¿ya? Representan a los miembros en los conflictos, controversias y reclamaciones que se presenten y ejercen las acciones correspondientes que aseguran el ejercicio de sus derechos. Esto tiene que ver con el derecho de negociación por parte de los sindicatos, y es ahí donde el sindicato se toma la iniciativa de pedirle al empleador en la negociación un pliego, de presentarse
presentarle al empleador más que todo un pliego de peticiones, ¿ya? En ese pliego de peticiones, que esto tiene que ver con carácter económico-social, deberá presentar en la Inspectoría Departamental del Trabajo, en este caso, con original y 3 copias, y deben contener autoridad a la que se dirige, identificación del sindicato, las peticiones que se hacen y contra quién o quiénes se dirigen. Y si se pide, en este caso, la celebración de una convención colectiva, el pliego de peticiones deberá ir acompañado del proyecto correspondiente. Asimismo, también la lista de los trabajadores que apoyen las peticiones con sus nombres, apellidos y firma se deben adjuntar ante el Ministerio del Trabajo. Las quejas concretas que se presentan, lo que tiene que ver con los desacuerdos, ya la reclamación y el señalamiento del lugar para recibir notificaciones en la población donde tiene asiento la Inspectoría Departamental del Trabajo respectivamente. Asimismo, también una breve relación de los hechos que motivan el conflicto colectivo de carácter económico y social, y además la petición que se tenga por planteado el pliego. Esto es parte de lo que debe contener el pliego de peticiones como requisito ante el Ministerio del Trabajo, llegar a un arreglo en el caso. Ese pliego de peticiones, los representantes por cada parte deben intervenir en los conflictos o convenciones colectivas y podrán llegar acompañados con sus respectivos asesores, ¿ya? Pero no tienen que ser más de 3 por cada parte. Desde ese momento que los interesados entreguen a la Inspección Departamental del Trabajo el escrito y el pliego de peticiones, toda terminación de contrato individual del trabajo deberá previamente autorizada por el conciliador, o si éste ya no estuviera conociendo, por la Inspectoría Departamental del Trabajo, siempre y cuando se tratare de trabajadores que suscribieron o se adhirieron posteriormente al pliego de peticiones. Aquí hablamos también del Ministerio de la Conciliación, que esto aquí el Ministerio del Trabajo designará un conciliador para iniciar lo que es las negociaciones entre las partes. Cuando se nombra ese conciliador, se citarán a las partes en conflicto para que comparezcan a la negociación. Es todo un procedimiento, hay que ir levantando acta de esto. Es algo que tienen que estar claros ustedes, ¿ya? Y la no comparecencia de alguna de las partes no paraliza el trámite, ¿ya? Se celebrarán tantas audiencias como sea necesaria con el objetivo de llegar a un arreglo definitivo en un plazo de 15 días prorrogable por 8 días, ¿ya? Y aquí para conciliar todos los días y horas son hábiles, según el Código del Trabajo. En el trámite de huelga ya habíamos visto en los artículos 244 y 249 lo que conllevaba la huelga cuando hablábamos de la suspensión colectiva del trabajo, ¿ya? Pero hay un trámite que la misma ley establece para la huelga. Todo con el objetivo que esta huelga sea declarada legal, por supuesto. Y se puedan reivindicar los derechos de los trabajadores, sobre todo, ¿verdad? Aquí hablamos de que el conciliador certificará un acta de los puntos en que no hubo acuerdo, ¿ya? Y sobre esos puntos debe ser notificado el Ministerio del Trabajo en el término de 24 horas, dice. ¿Qué va a hacer el Ministerio del Trabajo? Va a nombrar a un presidente del Tribunal de Huelga, ¿ya? Ese presidente del Tribunal de Huelga nombrará un secretario de actuaciones
y notificará a las partes para que en el término de 24 horas cada una de ellas presente un listado de 5 personas, de las cuales seleccionará a 2 para sustituirlo y a 2 de sus negociadores en la confrontación de dicho tribunal. Cuando ya se conforme el tribunal, deberá programar 3 días hábiles de negociación levantando acta de acuerdo a que se llegare en cada una de ellos. Las partes de mutuo acuerdo podrán ampliar dicho término. Aquí se establece que las negociaciones se deben delimitar a los puntos en los cuales no hubo acuerdo en la conciliación. Lo que ya hubo acuerdo se resuelve, se levanta un acta y se debe de respetar por parte del empleador, igual por los trabajadores, ¿ya? Por el sindicato también. Pero cuando hablamos de la huelga, como no todos los puntos fueron resueltos amigablemente, entonces se constituyó lo que es el procedimiento para huelga, conformando ese tribunal, el cual para él todos los días y horas son hábiles. Esas negociaciones van a ser limitadas a las peticiones que no hubieran sido resueltas, pero si hay 30 días de conflicto, ¿ya? 30 días de huelga y conflicto que se hubiera resuelto, se proveerá la suspensión del estado de la huelga y sometiendo el caso a arbitraje obligatorio para el efecto, ¿ya? Ya habíamos hablado un poco del arbitraje en la sesión anterior y se remitirá el expediente al Ministerio del Trabajo para que designe al presidente del tribunal arbitral. Ya saben que aquí concluimos, no sin decirles sobre todo que en el material de estudio, tanto en los videos complementarios como en las lecturas complementarias, están todas las disposiciones relacionadas a lo que es la solución de los conflictos, a lo que corresponde a la huelga, ¿ya? Y el procedimiento para evitar que esa huelga sea declarada ilegal. Igual, para que ese paro sea declarado ilegal y se pueda reivindicar ese derecho de los trabajadores. Muchas gracias. Esto ha sido todo por el momento.